Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Les habla el doctor Edgar Estuardo Montoya Flores. Tuvimos el gusto ya de estar en reuniones sincrónicas un par de veces con ustedes. Vamos a continuar con las actividades del curso. Esta semana nos toca el tema de punto de contacto. Realmente es un tema donde abarcamos la parte anatómica de las piezas dentales, donde entran en relación con otras piezas. Generalmente en el curso hablamos más de morfología dental, de los aspectos puramente morfológicos de las piezas que nos van a ayudar a reproducirlas a la hora de hacer una rehabilitación de los pacientes. Pero en este tema en particular, si hablamos de anatomía, vamos a ver cómo se relacionan las piezas adyacentes del mismo arco dentario para poder mantener la salud de los arcos dentarios, de las piezas dentales y de los tejidos de soporte. Como ya pudieron ver en las instrucciones de la semana en la plataforma de Power School Learning, el mecanismo va a ser que ya ustedes leyeron el documento de punto de contacto. Entonces, esta presentación básicamente va a ser para que por medio de fotografías vayamos aclarando algunos de los conceptos que ustedes ya tienen del documento que manejamos. Posteriormente de haber visto la presentación, van a tener tiempo para resolver la hoja de trabajo que también está en las instrucciones y la van a entregar el día jueves a las 11:59. ¿De qué vamos a hablar en la presentación? Básicamente vamos a ir manejando nuevos términos que ustedes pueden ir ampliando si les quedan dudas. Vamos a hablar de lo que es el punto de contacto entre piezas dentales, que básicamente puede ser piezas superiores contra piezas inferiores, que estaríamos abarcando el campo de la oclusión, cómo se da esa relación entre piezas superiores e inferiores, y lo que es el tema de la clase, el punto de contacto interproximal, que es la relación que se da entre piezas adyacentes del mismo arco y que tiene una función muy importante para mantener la salud de los dientes, de los arcos dentarios y de los tejidos de soporte. Entonces, en esta lluvia de ideas vamos a hablar, obviamente, punto de contacto interproximal, punto de contacto oclusal, espacio interdentario, surco interdentario, tronera bucal, tronera lingual, papila interdentaria, área de contacto, la parte anatómica, la parte morfológica y la parte fisiológica del arco dentario. Entonces son una serie de términos o de conceptos nuevos que ustedes van a ir manejando. Entonces, para ir entrando en materia, vamos a establecer que el punto de contacto va a ser aquella relación que se va a establecer entre piezas dentales cuando se encuentra en una correcta posición en el arco y en condiciones normales de la cavidad bucal. Este sería como el concepto más general y en condiciones ideales de lo que sería un punto de contacto. Si ustedes abren y cierran su cavidad bucal, cuando las piezas superiores y las piezas inferiores entran en contacto, pues sería un punto de contacto oclusal. Pero permanentemente las piezas están en íntima relación, tanto las superiores como las inferiores, y esa relación se da entre piezas adyacentes que están una al lado de la otra. Y en ese caso sería un punto de contacto interproximal. Y todo ese punto de contacto entre piezas va a mantener el equilibrio tanto de la oclusión como de los arcos dentarios. Y por eso es importante tener bien claro lo que es cada uno de ellos. Aquí vamos entrando ya en materia en un paciente que tiene sus piezas en condiciones normales, en buena posición. Si empieza a abrir y cerrar, va a haber una relación de máxima intercuspidación entre cúspides palatales con la cara oclusal de las inferiores o cúspides bucales de las inferiores con las fosas de las piezas superiores. Puede haber una relación entre caninos, puede haber una relación entre incisivos. Todo eso serían los puntos de contacto oclusales. Y hay una especialidad de la odontología que es la oclusión, que se encarga de estudiar tanto la oclusión estática como la oclusión dinámica. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este momento en la relación que se da entre piezas adyacentes. Esto quiere decir la relación que se da entre un central contra un lateral. Un lateral con el canino
el canino con el primer premolar con el segundo premolar con primer molar, y así nos podemos ir hacia posteriores del primer molar contra el segundo molar y terminaríamos el segundo molar con el tercer molar. En condiciones normales, ahí termina esa relación de contacto porque no hay un cuarto molar que haga contacto con los terceros. Y también nos podemos ir hacia el otro lado y vemos que en la línea media son los dos centrales los que están en íntima relación, y a esto es lo que denominamos punto de contacto interproximal. A estas alturas tenemos clara la diferencia entre los puntos de contacto oclusal y el punto de contacto interproximal, que va a ser el tema que vamos a desarrollar en la plática de hoy. El punto de contacto oclusal va a ser aquella relación que se da entre piezas superiores e inferiores cuando el paciente entra en máxima intercuspidación o en contacto oclusal. El punto de contacto interproximal, como ya lo hemos venido definiendo, es la relación que se establece entre dos piezas adyacentes, pero agregamos un elemento nuevo en esta definición, que es a través de la parte más prominente de sus caras proximales, ¿sí? Cuando éstas se encuentran en una correcta posición en el arco dentario, eso ya lo habíamos dejado claro, pero lo importante aquí es que estamos agregando un elemento puramente morfológico, que esa relación de las piezas adyacentes se va a dar a través de la parte más prominente de sus caras proximales. En el año vamos a ir estudiando que las piezas dentales no tienen superficies planas, la mayoría son convexas, cóncavas, entonces las caras proximales van a tener un punto de máxima prominencia y es donde van a entrar en relación con las piezas adyacentes. Esta diapositiva la voy a aprovechar para aclarar algunos aspectos del punto de contacto interproximal. Primero tendríamos que ver que la relación que se da entre piezas adyacentes va a ser entre la pieza anterior, que se encuentra más próxima a la línea media, que sería esta que estoy dibujando acá, y la pieza posterior, que sería la que esté más hacia distal. Entonces, en el documento que ustedes leyeron dice que el punto de contacto interproximal se da entre la cara distal de la pieza anterior y la cara mesial de la pieza posterior. Estaríamos hablando de esta relación que se está dando acá. La cara distal de la pieza que se encuentra más cerca de la línea media, que en este caso sería el central, contra la cara mesial de la pieza posterior, que en este caso sería el lateral. Y así nos podemos ir hacia atrás. El punto de contacto se va a dar entre la cara distal del lateral contra la cara mesial del canino. La siguiente relación que se daría sería entre la cara distal del canino contra la cara mesial del primer premolar, y nos vamos hacia atrás hasta llegar a los terceros molares, donde la cara distal ya no tiene un cuarto molar con cual entrar en relación. Sin embargo, esa cara distal también tiene una parte más prominente donde podríamos establecer morfológicamente el punto de contacto. Sin embargo, hay unas piezas donde esa relación no se cumple, y que sería a nivel de los centrales. ¿Cómo creen ustedes que se da la relación aquí en estas dos piezas que están adyacentes a la línea media? Ya no va a ser la cara distal de una pieza contra la cara mesial de la otra, va a ser cara mesial del incisivo central superior derecho contra la cara mesial del incisivo central superior izquierdo, o podría darse también en los centrales inferiores. En los centrales la relación se da entre caras mesiales. Entonces tenemos esas dos excepciones. Los centrales, que la relación se da entre caras mesiales, y los terceros molares, donde ya no hay una relación en la cara distal básicamente. Pero esta relación que se da entre piezas adyacentes no permanece estática. Básicamente hay autores que mencionan que por los movimientos fisiológicos, cuando estamos masticando, hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical de cada una de las piezas. Entonces, en personas jóvenes tenemos una longitud de arco
que va desde la cara distal del tercer molar hasta la cara distal del otro tercer molar, que estaríamos hablando desde acá, pasando por todo esto hasta el otro lado. Sin embargo, ese movimiento vertical y horizontal que se da entre los puntos de contacto va creando un desgaste. En personas de 40 años ese desgaste podría llegar a ser hasta 0.38 en cada área de contacto. Y estos mismos autores mencionan que si ese 0.38 lo multiplicamos por las áreas de contacto, nos daría que podemos llegar a perder hasta 5.7 milímetros de la longitud del arco en el transcurso de la vida. Sin embargo, no es el objetivo de la clase que ustedes aprendan que es 0.38 de desgaste por superficie de contacto y que eso nos da los 5.7 milímetros que podemos llegar a perder, pero sí que tengan claro que no es estático, que eso se va desgastando y que no va a ser lo mismo restaurar un punto de contacto de una persona joven que tiene las superficies proximales completamente convexas a restaurar un área de contacto donde se amplía, ya no es solo un punto, sino es un área de una persona mayor. Entonces nosotros cuando vamos a reproducir una pieza dental o varias piezas dentales, tenemos que tomar aspectos muy pequeños, como podría ser la edad del paciente. Otro aspecto a tomar en cuenta es la ubicación de los puntos de contacto, y eso es básicamente donde los localizamos. Si nosotros dividiéramos en tercios horizontales, que aquí va a estar un poquito difícil dibujarlos, nosotros podríamos determinar, y como dice el documento, que el punto de contacto se puede localizar en el tercio incisal, si son piezas anteriores, en el tercio medio, pero nunca en el tercio cervical, hablando de los tercios horizontales, ¿sí? Si fueran piezas posteriores, estaríamos hablando de que se va a localizar en el tercio oclusal o en el tercio medio, pero nunca en el tercio cervical. Se encuentran más cercanos al borde incisal o al borde oclusal. Y si tuviéramos una vista proximal, que eso lo pueden revisar en el documento, menciona que hablando de los tercios verticales, en las piezas anteriores el punto de contacto se localiza más hacia bucal, ¿sí? Y eso tiene relación con lo que menciona el documento también, que la tronera lingual es más amplia. Eso lo voy a aclarar más adelante. Pero tenemos que tener claro que respecto a los tercios verticales, el punto de contacto se encuentra más hacia bucal que hacia lingual. Y eso hace que en las piezas anteriores nosotros digamos que el punto de contacto se encuentra centrado y en las piezas posteriores se encuentra bucalizado. Al ensancharse la cara proximal, pues obviamente queda más hacia bucal y queda más superficie lingual separada. En las piezas anteriores, que las caras proximales son muy angostas, entonces prácticamente solo hay espacio para que esté centrado el punto de contacto respecto a las piezas, a los tercios verticales. Autores como April, Figún y Garrino son los que dan una explicación más amplia de lo que es un punto de contacto interproximal. Ellos hacen un abordaje morfológico, anatómico y fisiológico del punto de contacto. Si nosotros ya tenemos claro lo que es la morfología dental, que básicamente es la descripción de la forma de los órganos, y nosotros consideramos a cada pieza dental como un órgano, vamos a ver que aquí nos quedamos en la parte puramente de la forma, la parte más convexa de una cara proximal. La definición anatómica, pues la anatomía es la que estudia la relación de estos órganos entre sí. Veríamos cómo entra en contacto entre las piezas adyacentes, y la fisiología, que estudia el funcionamiento de los órganos. Vamos a ver y nos vamos a detener aquí de cuál es la importancia en la función del punto de contacto. Morfológicamente hablando, April, Figún y Garrino nos dicen que el punto de contacto va a ser el área de máxima convexidad de la cara proximal. Ya les había adelantado que las caras proximales son convexas en sentido cérvico-oclusal y bucolingual, y eso va a hacer que haya un punto de máxima convexidad. Aquí casualmente falta un segundo premolar inferior y hay una lesión de caries donde está la máxima convexidad, donde debería estar el punto de contacto. Pero en el primer premolar también tendríamos en su cara distal
un punto de máxima convexidad donde estaría haciendo contacto si nosotros tuviéramos aquí un segundo premolar ubicado en esta parte. Habría un área de máxima convexidad donde estaría el punto de contacto. Anatómicamente ya adelantamos que va a ser la relación que se establece entre piezas adyacentes. Y ya lo adelantamos que a nivel de la línea media, esa relación se da entre caras mesiales y que posteriormente la relación se da entre la cara distal de la pieza anterior con la cara mesial de la pieza posterior. Ya podemos agregar que a través de la parte más prominente de sus caras proximales. Y fisiológicamente, aquí sí ya cambia un poquito la definición donde dice que es el conjunto de estructuras que mantienen la integridad de los tejidos de soporte. Eso quiere decir las encías, todo lo rosado que ustedes miran acá, el hueso maxilar o mandibular que no se mira pero que está abajo de las encías, y la pieza y el arco dentario. Entonces ya no estamos hablando únicamente de la parte de máxima convexidad de la cara proximal que entra en contacto a través de las caras proximales con las piezas adyacentes, sino que de un conjunto de estructuras que su objetivo es mantener la salud del diente, la salud de los tejidos de soporte y del arco dentario. Esto es muy importante para la parte funcional y la parte estética. Vamos a ver cuáles son esas estructuras dentarias que están alrededor del punto de contacto. Vamos a hablar del espacio interdentario, del surco interdentario, una tronera bucal y una tronera lingual. Y como bien lo decía la definición fisiológica, estas estructuras van a estar rodeando al punto de contacto con un objetivo específico: mantener la salud del diente, del arco y de los tejidos de soporte. Miremos cada uno de ellos. El espacio interdentario es un espacio virtual de forma triangular que va a tener su base en la cresta alveolar y su vértice en el punto de contacto. Es el que se va a encontrar ocupado por la papila interdentaria. Eso quiere decir que va a estar hacia cervical del punto de contacto. ¿De qué estamos hablando? Espacio interdentario es aquel espacio virtual que se encuentra hacia cervical del punto de contacto y va a estar ocupado por la papila interdentaria. Entonces, si yo tengo el punto de contacto aquí, que ya teníamos claro que va a estar cerca del tercio oclusal o del tercio medio, pero nunca en el tercio cervical, el punto de contacto lo tengo localizado aquí y hacia cervical. Aquí ya no hablamos de arriba o ya no hablamos de abajo porque ya tenemos los conceptos de generalidades y de tercios y denominación de las superficies dentales. Entonces hablamos de cervical y va a estar ocupado por la papila interdentaria. Estos triángulos que están entre los dientes es la papila interdentaria y ocupa ese espacio interdentario que se encuentra hacia cervical. Es más amplio en las piezas posteriores y más pequeño en las piezas anteriores. Seguimos con el otro espacio virtual, que es el surco interdentario. Otra vez es un espacio virtual de forma triangular que existe entre dos piezas adyacentes a nivel del tercio incisal u oclusal. Esto quiere decir que se encuentra opuesto al espacio interdentario, ¿sí? Si el otro estaba hacia cervical, este lo vamos a encontrar hacia incisal si son piezas anteriores u oclusal si son piezas posteriores. Y nos hace la referencia aquí que puede desaparecer por la atrición. ¿Qué es la atrición? Aquí los invito a que si no manejan los términos lo vayan a buscar, porque es necesario que ustedes vayan ampliando ya su vocabulario odontológico y que vayan haciendo una especie de wiki donde vayan registrando todos los términos o definiciones que ustedes van saliendo de dudas. Les puedo adelantar que hay términos que manejamos que es atrición, abrasión, afracción. Entonces es necesario que por favor vayan a investigar qué es la atrición dental. Ya habíamos hablado del espacio interdentario y ahorita estamos hablando del surco interdentario. Y la definición decía
que es aquel espacio de forma triangular, un espacio virtual que se encuentra hacia oclusal o hacia incisal del punto de contacto. Se encuentra opuesto al espacio interdentario que está ocupado por la papila. ¿Sí? Estamos hablando de esta parte. Nosotros trazamos una línea que toque los bordes oclusales. Voy a borrar esto mejor. Lo vamos a hacer más delgado. Si trazo una línea que toque los bordes oclusales de las piezas adyacentes, el punto de contacto está aquí, y este espacio de forma triangular es el que se denomina surco interdentario. Otra vez más amplio en las piezas posteriores y más pequeño en las piezas anteriores. Cuando ustedes avancen en su carrera van a ver que toda la parte de la estética o diseño de sonrisa que está muy de moda ahora tiene que ver con la edad del paciente y cómo nosotros manejamos la forma de los ángulos de las piezas y cómo manejamos el surco interdentario y el espacio interdentario para que las restauraciones sean lo más estéticas posibles. Entonces, de los 4 componentes del punto de contacto desde el punto de vista fisiológico ya llevamos 2, el surco interdentario y el espacio interdentario. Nos quedan las troneras, que ya habíamos adelantado. Hay una tronera bucal y una tronera lingual. A estas alturas ya podemos adelantar de que obviamente si son espacios que están rodeando el punto de contacto, la tronera bucal se va a localizar hacia bucal y la tronera lingual hacia lingual, y con eso completaríamos las 4 estructuras que rodean el punto de contacto. Siguen siendo espacios virtuales de forma triangular. Y aquí nos hace la salvedad que las troneras linguales son más amplias que las troneras bucales. En esto vamos a insistir todo el año cuando nosotros les decimos que las caras proximales tienen convergencia hacia el lingual. Eso hace que la tronera lingual sea más amplia y que el punto de contacto, como se los adelanté también, en las piezas anteriores se encuentre centrado respecto a los tercios verticales y en las piezas posteriores se encuentre bucalizado. Aquí tenemos fotografías de las vistas oclusales de una arcada superior y una arcada inferior para poder localizar las troneras bucales y las troneras linguales. Nosotros seguimos aquí intentando hacer nuestro dibujo, una línea que toque las caras bucales de las piezas adyacentes y que lleguen hacia el punto de contacto. Esa sería la tronera bucal y esta sería la tronera lingual, que es más amplia que la tronera bucal. Y eso lo podemos determinar tanto en piezas posteriores como en piezas anteriores. Y esas serían las estructuras que rodean al punto de contacto en una vista oclusal o en una vista incisal. ¿Qué funciones tienen las troneras? Básicamente son una vía de escape del bolo alimenticio. La presión que hacemos cuando estamos masticando es bastante fuerte y si no tuviéramos estas vías de escape, pues las fracturas de las piezas serían muy frecuentes. Y le proveen zonas de autolimpieza a las piezas dentales. Al tener esa forma de B amplia tanto hacia lingual como hacia bucal, permite el flujo de saliva, el movimiento de la lengua, de los labios y tener esas zonas de autolimpieza. Esto era muy eficiente cuando la dieta del ser humano no era tan cariogénica. Recuérdense que conforme avanzan los alimentos refinados y ricos en azúcares, ya no es suficiente estas vías de autolimpieza y el efecto de la saliva, sino que tenemos que requerir a cepillo dental, hilo dental, pastas dentales para mantener la salud bucal. No soy muy amigo de las reglas porque nada es fijo en este mundo, todo es cambiante, pero estas reglas del punto de contacto nos pueden ayudar a determinar o a comprender bien de qué se trata y cuál es la función. Y las reglas dice, lo vamos a ver después en una gráfica y lo van a resolver ustedes en la hoja de trabajo. Dice que el punto de contacto se localiza más cervicalmente mientras más posteriores son las piezas. Vamos a ir viendo que en cada pieza dental el punto de contacto distal se localiza más hacia cervical que el mesial y eso hace que mientras más posterior sea la pieza, el punto de contacto se va haciendo hacia cervical.
Ya habíamos adelantado algo de que en las piezas anteriores el punto de contacto se localiza centrado y en las piezas posteriores bucalizado. Y mencionamos que era por el ancho de las caras proximales y la apertura de la tronera lingual, que es más amplia. ¿Por qué le dedicamos tiempo a estudiar el punto de contacto? Porque va a tener algunas funciones importantes, que va a ser conservar la integridad. Cuando hablamos de integridad tenemos que pensar en salud. Conservar la salud del diente, del periodonto, que ya les había adelantado que son los tejidos de soporte, tanto el hueso maxilar como el mandibular, y la encía, que es todo lo que rodea de color rosado a las piezas dentales, y el arco dentario, que tenga esa forma parabólica que nos permite tener balanceado el arco dentario. Distribuir fuerzas masticatorias es muy importante. Habíamos mencionado allá de que las piezas cuando entran en función tienen un movimiento vertical y horizontal, y si están en íntima relación con las piezas vecinas, las fuerzas se van a distribuir. Si perdemos alguna pieza dental, empieza a haber inclinación de las piezas porque ya las fuerzas ya no se distribuyen de buena forma. Y proteger y estimular el periodonto, que son los tejidos de soporte. ¿Qué puede causar que perdamos el punto de contacto? Hay factores muy comunes de las enfermedades más prevalentes en el ser humano, la caries dental, que puede llegar a la destrucción del tejido dental y se pierde esa parte más prominente de las caras proximales. Entonces, la caries puede provocar que se pierda el punto de contacto. La ausencia de piezas dentales, esa puede ser congénita. Hay personas que no se les forman piezas dentales. En el transcurso del año vamos a estudiar cuáles son las piezas que con mayor frecuencia no se forman, que podrían ser como el lateral superior, los terceros molares. Hay factores iatrogénicos que son los que tenemos que evitar a la hora de hacer una amalgama, una incrustación, que nosotros no tengamos la capacidad de restaurar adecuadamente un punto de contacto. Y la malposición dentaria, que es muy frecuente que no haya suficiente espacio en los arcos dentarios y hay una malposición, piezas rotadas, piezas fuera del arco, y eso hace que no haya una íntima relación entre piezas adyacentes. Entonces, si perdemos el punto de contacto, el paciente va a tener problemas. Si la función era preservar los tejidos de soporte, la pieza dental y el arco dentario, cuando perdemos el punto de contacto, el paciente va a tener problemas en sus tejidos de soporte. Y hay una enfermedad periodontal, se inflaman todos los tejidos de soporte y eso se llama enfermedad periodontal. Va a haber una malposición dentaria también. Al no haber una correcta distribución de fuerzas masticatorias, las piezas se empiezan a inclinar, a salir del arco y hay una malposición dentaria. Y una disminución de la longitud del arco, que eso es muy importante en los niños y adolescentes porque puede provocar que no quepan todas las piezas en el arco dentario. Tanto así que cuando nosotros estamos tratando pacientes adolescentes o niños, el preservar los puntos de contacto es importante para que no haya una disminución de ese arco. ¿De qué estamos hablando? En la fotografía superior, un paciente con tejidos de soporte sanos, de color rosado, papilas interdentarias llenando el espacio interdentario, surcos interdentarios bien marcados, es una persona joven, ¿sí? Y puntos de contacto con troneras bucales y linguales. Sin embargo, aquí entre lateral y central no hay un punto de contacto como tal. Podemos ver que se comunican, más evidente a nivel de centrales. Y miren la diferencia estética en restaurar puntos de contacto, ¿sí? Con su espacio interdentario, surco interdentario, tronera bucal, tronera lingual. Aquí va a haber una correcta distribución de fuerzas masticatorias, preservación de la salud de los tejidos de soporte, del diente y del arco dentario. Y obviamente el factor estético o cosmético mejora mucho. A estas alturas no sabemos nada de operatoria dental, pero si yo les preguntara a cada uno de ustedes a su criterio cuál es un tratamiento que se encuentra aceptable y cuál no. Probablemente por el paso del tiempo esta amalgama ya tuvo eh, caries secundaria, no hay integridad en los márgenes entre la pieza dental y la restauración, se aplanaron los puntos de contacto y probablemente este paciente tiene filtración de comida a este nivel.
Y nuestra responsabilidad es adquirir el conocimiento y las habilidades para reponer la morfología de las piezas dentales que permitan reproducir la función y la estética de las piezas. En este caso, se restauraron puntos de contacto manteniendo las troneras bucal, la tronera lingual, surco interdentario, espacio interdentario que estaría aquí hacia cervical, una correcta distribución de fuerzas masticatorias a través de la parte más prominente de sus caras proximales. Y esto es lo que nosotros esperaríamos que en el transcurso de la carrera ustedes vayan desarrollando las habilidades para restaurarlo. Aquí podemos ver arcadas dentarias que ya no es tan bonita como la primera que les puse en la fotografía, pero podemos ver que aquí el color rosado ya no es lo que prevalece, hay áreas enrojecidas, ya no hay salud de los tejidos de soporte, hay inflamación, hay enfermedad periodontal, los puntos de contacto no cumplen con los criterios que hemos estado hablando, incluso aquí pueden ver la malposición dentaria, ya la relación de piezas adyacentes no se da entre las caras proximales que habíamos visto, y es evidente que aquí se acumula placa bacteriana, se forma sarro y hay enfermedad periodontal. Aunque ustedes ahorita no tengan la capacidad de diagnosticar qué tipo de enfermedad periodontal es, sí pueden ver que no es algo sano. No es como las primeras fotografías que les mostré, no se mira rosado como aquí, que sí hay puntos de contacto. Aquí algo está pasando y podemos eliminar solo estos factores, pero si no atacamos las causas, el paciente al poco tiempo va a estar igual. Una radiografía que siempre les muestro, porque aquí les podría hacer yo varias preguntas. ¿Hay punto de contacto en esta región? ¿Hay surco interdentario? El espacio interdentario no respetaron la morfología de la pieza, está sobrecontorneado y eso hace que haya invasión del material en el espacio interdentario y esto a largo plazo le va a provocar enfermedad periodontal al paciente y estos serían los factores iatrogénicos que nosotros tenemos que evitar. Entonces una restauración deficiente donde no se respetó la morfología de la pieza dental, que es lo que vamos a aprender nosotros durante todo el año, y no hay una máxima convexidad donde hagan relación piezas adyacentes y que nos permita tener las 4 estructuras del punto de contacto para que haya salud de los tejidos de soporte, de la pieza dental y del arco dentario. Entonces, esto es lo que estamos seguros que ustedes no van a hacer porque van a aprender bien morfología, van a aprender bien operatoria dental, a utilizar el equipo y los instrumentos adecuados para hacer una correcta reproducción de la morfología de la